estaba en eso, dudando, si ir, no ir, y bueno, y ahí cae. Final, yo creo que Rodolfo deja una huella tremenda en lo que hace a un tipo comprometido desde la intelectualidad, o sea, desde la verdadera intelectualidad, no de la pseudo-intelectualidad. Un hombre de pensamiento que un buen día se avergüenza, y lo digo, a ver, creo que es la palabra, se avergüenza de estar diciendo hay que hacer y se decide a ir al llano y hacer también lo que como intelectual está proponiendo. Y entonces hace ese recorrido y lo hace de la mejor manera que él puede hacerlo. Por eso siempre, nunca se separó del periodismo, nunca se separó de la manera de comunicar las cosas, y yo creo que deja una enseñanza muy fuerte para la idea presente de que la militancia no se construye pensando solamente en recursos económicos o en un cargo o en una institución. La militancia popular se construye desde abajo y combatiendo. Había una consigna de la CGT de los argentinos, del peronismo de base, de la PAP, organizarse desde abajo y combatiendo. Es tal cual. Esa militancia que puede, en el caso nuestro, sumarnos, le podemos sumar el componente periodístico, el componente de la investigación, el componente de acercar la opinión de los que no tienen voz, pero siempre con un contenido que esté muy cercano, con el cable muy a tierra a los que luchan, a los que sufren, a los que padecen. Yo creo que Rodolfo, si fuera cierto de que en algún momento pudiera haber pensado cuestionar a la organización o romper con la organización, que no lo creo, siempre se quedó en su puesto de combate pensando en los de abajo, porque él escribe incluso en los desamparados, los más humildes, los que luchan, porque él pensaba que Montoneros en ese momento era la mejor instancia organizativa que podían tener los de abajo, con todos sus déficits, con todos sus errores, con todas las autocríticas que podemos hacernos y con todas las críticas que nos hacen. Pero él muere como un montonero, él cae peleando como un montonero. Y esto es lo que nosotros debemos respetar, porque es su vida y su lucha y su muerte, y no tentarnos con el discurso que a veces nos hacen. Lo hacen con el Che Guevara también, ¿verdad? Nos convierten al Che Guevara, que fue un duro, un combatiente de todas las peleas, con sus errores y sus defectos, pero también nos convierten en una imagen light, ¿verdad? A veces dentro de poco parece la hermana Teresa de Calcuta, el Che Guevara. Y no es así. Esta gente murió peleando hasta las últimas consecuencias, fieles a las ideas que los llevaron a militar en su momento. Gracias. Primero, buenas tardes para todos y todas, y gracias por la invitación de los compañeros de la Macet. A veces hay cosas que son casuales, o no tanto. Que la Macet invite a una charla sobre Walsh parece casual, pero no lo es. En los inicios de la militancia revolucionaria de Walsh está Macet. Es decir, juntos arman la agencia Prensa Latina en La Habana. Juntos recorren los primeros años de ese armado, y allí es donde Walsh se destaca con esas capacidades innata que tenía de manejar información, de descubrir, de ver donde otros no veían, y es uno de los que recoge las primeras informaciones sobre lo que después fue la invasión de Playa Girón, y que de alguna forma, entre otros, facilita la respuesta que dio el gobierno cubano. Digo esto como introducción para decir cómo hoy acá, que los compañeros de la Macet hagan esta invitación y este homenaje a Rodolfo de alguna manera, está unido en la historia desde hace 60 años.
Y bueno, Carlos dio una recorrida por la vida de Rodolfo, de su propia experiencia. Es decir, la relación de Carlos con Rodolfo es más intensa que la mía, porque fue en buena parte de la vida que compartieron acá en Buenos Aires. Yo empecé mi militancia en el interior, de modo tal que voy a contar otros aspectos centralizados en 2 o 3 puntitos, para no repetir cosas además. Rodolfo lo conozco personalmente recién en abril del 69, cuando veníamos impulsando una movilización en el norte santafesino, la cuña boscosa santafesina, una movilización que está en los prolegómenos de lo que fueron las movidas que terminaron en el Cordobazo, en mayo. Digamos, esto ocurrió creo que el 13 o el 15 de abril del 69, una movida que hacemos en función de los problemas de cañeros del norte de Santa Fe, la zona de Reconquista, Río Campo, Villana, sobre la ruta 11 que va al Chaco, Puerto de Ruta, el enfrentamiento con la gente, etcétera, etcétera. Y unos días después aparece en el estudio donde yo trabajaba un señor que venía de parte de Raimundo Ongaro, que había estado presente en esas actividades que hicimos en el norte santafesino, y que lo mandaba a Raimundo para hacer una crónica de lo que había ocurrido recorriendo la zona. Era Rodolfo Bosch. Bueno, allí lo conocía y charlamos un par de días, y después partió a una crónica que después se publicó en los diarios de la CGT, inclusive en algunas publicaciones que después hizo la CGT de los argentinos y demás. Eso recoge una etapa de la vida política argentina muy significativa, que fue las grandes movilizaciones que de alguna manera marcaron el fin de la dictadura, o el inicio del fin de la dictadura de Onganía, de Anunce, y también marcaron los puntos más altos de la lucha popular que alcanzó el pueblo argentino y los trabajadores en estos años, o en estas décadas. En ese momento con Rodolfo conversamos y parte al Chaco, con datos que le damos al compañero para engancharse en la zona y demás, y poco después, un par de semanas después, empieza los sucesos casi sin solución de continuidad en Corrientes, en el Chaco, en Rosario y demás, que terminan de explotar el 29 de mayo en el Cordobazo y después en el conjunto del país, y que signaron un poco toda esta época. Él lo conoció a Rodolfo en lo que fue el diario de la CGT, de la CGTA. En aquella época ya nosotros militábamos en la PAP, en las Fuerzas Armadas Peronistas, éramos parte de eso. Inclusive esa actividad la hemos conversado con los compañeros de la PAP. Rodolfo, porque todavía no pertenecía a la PAP, estaba en la CGT de los argentinos. En la CGT de los argentinos la mayor parte de los militantes se iban encuadrando con el paso del tiempo dentro de la FAP, la mayor parte de ellos, inclusive un poco bajo la bendición del paraguas Raimundo Ongaro. Quiero recordar un solo hecho para ver un poco la dinámica de aquellos acontecimientos. Recuerdo que un día voy a la CGT de los gráficos, que funcionaba la CGT, me encuentro con Raimundo y había sido el día de la ocupación de Pando, una operación que realizaron Tupamaros en Uruguay, y Raimundo me recibe diciendo: hoy la verdad que es un acontecimiento, dice, este hecho de hoy vale más que 1000 huelgas nuestras. Digo, para que entendamos, uno el valor que le asigna al movimiento obrero, a las huelgas, al significado, y de repente encontrarse con el secretario general de la CGT, que le dice: bueno, lo que hoy pasó en Pando, Uruguay, vale más que 1000 huelgas nuestras. Es decir, esto lo que refleja es el sentimiento de aquellos momentos y cómo se vivía en gran parte de la dirigencia revolucionaria de aquellos tiempos, aún en aquellos que ocupaban tareas o funciones de tipo reivindicativo, como estar al frente de una central sindical. Después yo lo perdí de vista a Rodolfo, no lo vi más, no supe más de él, hasta el año 72 recién, cuando viniendo del interior llegó a Buenos Aires, cuando se constituye la primera conducción montonera, y ahí lo encuentro entero en esos meses que Rodolfo se había incorporado a Montoneros y que a partir de ahí un poco se toman algunas tareas de prensa, pero fundamentalmente desde el inicio las tareas de inteligencia, tareas que cumplió hasta el final de sus días en el 76. Pero sí tengo un recuerdo muy directo donde viví personalmente con Rodolfo un acontecimiento que es central también en la vida política argentina, que es el 1 de mayo del 74. Es la movida en la cual termina la Plaza de Mayo con aquella confrontación con el propio general Perón.
durante 24 o 36 horas antes, junto con Rodolfo, nos recluimos en un departamento cerca de la Plaza de Mayo, y ahí trabajamos en todo el tema de la comunicación con las diversas columnas que iban convergiendo sobre la capital federal para llegar a la plaza, donde teníamos que resolver los problemas de todas y cada una de las provincias, porque la orden del gobierno de Perón, llevada adelante por el jefe de la Policía Federal, el comisario Villar, de triste fortuna, era de que se bloqueara el paso de las columnas. Entonces dieron instrucciones a las policías federales de todas las provincias que bloqueara el paso de las columnas. Las policías federales a su vez presionaban sobre los gobernadores y las policías provinciales para que se las logre parar. ¿Para qué? Obviamente era claro, para que llegara la menor cantidad de gente posible a la Plaza de Mayo, para ese acto del 1 de mayo que pasó a ser histórico. Bueno, tuvimos que negociar caso por caso, y eso da otro índice de cómo estaba la situación. De las columnas que venían marchando, más del 90% llegaron a la Plaza de Mayo. Solo un par de grupos provenientes de Mar del Plata, uno, y de La Plata creo el otro, que no pudo llegar por cuestiones que la policía las consiguió paralizar. El resto del país, y hablo del resto de compañeros que venían de Jujuy o otros que venían de Río Gallegos, consiguieron llegar a la Plaza de Mayo. ¿Cómo era posible eso? Primero que teníamos información, esto que dice Carlos, es decir, los escáneres de escucha de la Policía Federal, de los grupos de derecha, etc., los teníamos ahí junto con Rodolfo, y escuchando las diversas comunicaciones, sabíamos qué directiva le estaban dando, cuál era su punto débil y demás, y negociamos con los gobernadores, o con ministros de cada gobernación. Y los gobernadores preferían, en ese momento, hacer un acuerdo con nosotros y dejarlo pasar para que el problema pasara al gobernador de abajo, el que estaba más cerca de Buenos Aires. Entonces no, daba instrucción a la policía, no, déjelo pasar. La federal cargaba bronca y llamaba acá, no, lo dejaron pasar, decía, ¿qué quieren que hagamos? Y así fue pasando provincia por provincia, es decir, el conjunto de los gobernadores, pero todos sin excepción, en aquellos casos en los cuales la presión llegó directamente, y dijo, no, bueno, déjenlo pasar. Nada fue déjenos pasar, porque sí, hubo en cada caso negociaciones, aprietes, todo tipo de cosas, pero llegaron todos. Ese fue un punto muy alto de enfrentamiento con Villar, con la Policía Federal. Y bueno, todas esas horas las pasamos juntos allí, donde él lo que hacía era pasar a cada segundo al lado los partes de que iba recibiendo lo que estaba ocurriendo. Inclusive ahí lo que veía que por ahí algunas partes de la Policía Federal pasaban en clave y él prácticamente los iba descifrando sobre la marcha, iba pasando lo que estaba diciendo la Policía Federal. Todo eso terminó con una anécdota, no sé, sería mediodía, algo por el estilo del 1 de mayo, terminamos de que las columnas convergieran a la Plaza de Mayo y vino un compañero, el Melchor Mendizábal, tu compañero que era de la conducción, que hacía un poco de nexo entre nosotros y los compañeros que estaban en la plaza, o en las proximidades de la plaza, y nos trae ya para la hora en que empezaba el discurso de Perón un montón de milanesa. Me acuerdo porque empezamos con Rodolfo, terminó la gente llegar a la plaza, empezaba el discurso de Perón, nos sacamos los auriculares, sacamos todo, ya estaba todo hecho, lo que está hecho se hizo y lo que no, no. Y empezó el discurso de Perón. Y me quedó grabada la imagen en el retina por siempre. Aquella imagen parecía un muñequito, a mí quedó la idea, cuando veía en la pantalla de televisión Perón agitándose, ¿no es cierto?, diciéndonos de todo, imberbes, estúpidos que gritan, etcétera, etcétera. Lo que yo recuerdo es que a la mitad del discurso miramos, nos habíamos comido toda la milanesa. Entre el hambre y la angustia que teníamos, los comimos todos. Y sí, es cierto, ese día allí mismo, conversando con Rodolfo, dijimos algo grave pasó. Yo le escribí al día siguiente en un medio interno, no recuerdo ya qué revista, qué cosa, algo sabio. Se había roto lo que quedaba del vínculo entre Perón y el pueblo. Es decir, ese 1 de mayo, lo que se había insinuado en Ezeiza un tiempo antes, el 20 de junio del mismo 73, aquel 1 de mayo del 74 terminó de romperse. Es decir, el vínculo que establecía aquella relación que era histórica en el peronismo, que hoy no se escucha
pero no se escucha como sistema, digamos, de relación, pero que en aquella época era